vamos a dar inicio entonces a este estado del arte. Digamos que esto es un tema bastante extenso porque son pues las intersticiopatías son un grupo de enfermedades pulmonares que se han descrito más de 200 en la literatura, pero entonces el día de hoy vamos a tratar de, en aras del tiempo, de dar los puntos más importantes en conjunto pues con el doctor Harold, con el neumólogo, definimos pues que hay algunos escenarios clínicos, algunas patologías puntuales que son las que nosotros deberíamos de conocer para poder pues enfocar adecuadamente estos pacientes. Entonces, como les decía, se conocen más de 200 enfermedades pulmonares intersticiales en la literatura. La mayoría de estas enfermedades pulmonares se caracterizan por inflamación y fibrosis. Entonces, este es el primer punto importante y es que esto va a mostrarnos las manifestaciones clínicas, radiológicas e inclusive nos puede definir las características del tratamiento y del pronóstico de los pacientes. Cuando las manifestaciones pulmonares son principalmente fibróticas, los pacientes tienen un pronóstico más sombrío y tienen unas indicaciones específicas de terapias antifibróticas que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el principal problema de que estos pacientes hagan este tipo de inflamación y de fibrosis? Pues que hacen un deterioro en el intercambio gaseoso y esto conlleva a que se presenten pues todas las manifestaciones clínicas que de una vez voy avanzando y es que en términos generales son manifestaciones pues como muy inespecíficas por medio de manifestaciones clínicas, salvo algunas particularidades que voy a definir más adelante. Es muy complejo pues tratar de identificar qué tipo de enfermedad pulmonar intersticial es la que tiene el paciente. En términos generales son dificultad respiratoria, tos, intolerancia al ejercicio, pues el deterioro de la calidad de vida. Hay un artículo bien interesante, pues publicado el año pasado en Lancet, donde nos hacen una clasificación de todas las enfermedades pulmonares intersticiales. Y entonces aquí lo que les quiero mostrar es que hay distintos grupos de enfermedades pulmonares intersticiales que las vemos en esta columna y adicionalmente hay un espectro en cuanto a la presentación temporal de la enfermedad en agudas, subagudas y crónicas. Sin embargo, pues esta clasificación es solamente como para tener en cuenta cómo se podría presentar, pero en algunas específicas como la neumonitis por hipersensibilidad, esta clasificación pues ya ha ido perdiendo valor porque como ustedes pueden observar, ella se puede presentar en todas las fases de la enfermedad. Entonces, dentro de la clasificación de idiopáticas existen muchas, pero las más importantes que nosotros debemos de conocer, pues de entrada la más grande es la fibrosis pulmonar idiopática, que es probablemente una de las más importantes. La neumonía intersticial no específica idiopática, que ya vamos a ver cuál es la característica de esta, y la neumonía en organización criptogénica. Digamos que estas son como las más importantes de este grupo. Dentro del grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a autoinmunidad, pues entonces vemos que ellas también se pueden presentar en todo el espectro temporal, pero tener en cuenta que existen enfermedades pulmonares que se asocian a enfermedades autoinmunes, principalmente artritis reumatoide, esclerosis sistémica, las miopatías inflamatorias idiopáticas, el síndrome antisintetasa, el Sjögren primario, entre otras. Estas son las más importantes. Los otros son las enfermedades pulmonares asociadas entonces a lo que son las exposiciones y aquí están las neumoconiosis, que digamos que estas son las enfermedades que no vamos a tratar en este tema porque se trata de enfermedades pulmonares intersticiales no neumoconióticas ni infecciosas. Entonces, de entrada descartamos las neumoconióticas y de entrada descartamos, por ejemplo, la sarcoidosis que hace parte también de las infecciosas. Entonces, aquí la más importante es la neumonitis por hipersensibilidad, que vamos a hablar de ellas, y de otras mucho más raras que son enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a quistes, pues la cistiocitosis de células de Langerhans, eh, o a componente del espacio alveolar como la proteinosis alveolar, que digamos que no es el fin de esta charla. ¿Por qué nos vamos a enfocar en las que les acabo de mencionar? Porque digamos que cuando uno analiza la epidemiología de estas enfermedades pulmonares intersticiales, eh, la fibrosis pulmonar idiopática, pues es una de las más importantes, como les explicaba ahora. Entonces, por eso es que estas son las principales que vamos a tocar en esta charla. La neumonitis por hipersensibilidad, las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas
a trastornos del tejido conectivo, a enfermedades del tejido conectivo, y pues no vamos a tocar lo que son las neumoconióticas ni las infecciosas. Y esto, digamos pues que esto es una publicación del New England en 2018, pero también tenemos pues datos locales. Este es un estudio publicado en Colombia, en donde pues vemos que sí hay una correlación con respecto a estos datos. Sí, vemos pues que las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades del tejido conectivo se presentan hasta en el 20% de los pacientes, neumonitis por hipersensibilidad hasta en el 10 al 20%, la fibrosis pulmonar idiopática hasta en el 5 o el 10% de los pacientes. En términos generales, vamos a ir hablando de cada una de las patologías puntuales, pero en términos generales, estas enfermedades pulmonares intersticiales tienen unas características fisiopatológicas que son comunes entre sí. Los pacientes tienen una susceptibilidad genética asociada esta susceptibilidad genética con desencadenantes o exposiciones medioambientales, podrían llegar a activar el sistema inmunitario y desencadenar todo este tipo de manifestaciones, principalmente lo que les explicaba, lo que son la inflamación, ¿sí? Por la activación del sistema inmunitario, y posteriormente inclusive estos pacientes pues pueden desarrollar todos los aspectos fibróticos, y esto pues puede estar interrelacionado entre sí. Y dependiendo de la inflamación o la fibrosis, lo que les decía, se puede hacer el enfoque tanto diagnóstico como terapéutico. Entonces, esta diapositiva es bien interesante porque nos muestra cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, siempre deberíamos de tener un manejo multidisciplinario, y es como el centro de eso porque el manejo de estos pacientes es complejo. Y para nosotros enfocar a estos pacientes tenemos varias herramientas. Entre esas tenemos pues lo que son los aspectos clínicos, las manifestaciones clínicas del paciente, los resultados de las biopsias, la biopsia pulmonar. Y aquí hay un punto interesante, y es que no todos los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales requieren una biopsia pulmonar. Cuando el paciente tiene características clínicas típicas, adicionalmente tiene hallazgos imagenológicos típicos de la enfermedad, en este tipo de escenarios es probable que no se necesite la biopsia pulmonar y el manejo se pueda hacer de forma inmediata. El lavado broncoalveolar tiene algunas consideraciones también, y es que digamos que sí tiene una función en cuanto al diagnóstico, principalmente con el conteo del celular que se puede hacer. No obstante, esto depende de dónde nos encontremos ubicados. No en todas las instituciones se hace el conteo celular que nos pueda mostrar pues linfocitosis o los neutrófilos y demás. Pero entonces en nuestro medio, que esto no se hace, por ejemplo acá de rutina, entonces la recomendación es de todas formas realizarlo, principalmente para descartar otras patologías infecciosas que se puedan estar manifestando como una enfermedad de este tipo. Entonces, las características de autoinmunidad, como ya lo vamos a ver, tiene una alta relación con enfermedades intersticiales, las pruebas de función pulmonar, que digamos que este no va a ser el grueso de la charla, porque pues digamos que sabemos que la mayoría de estas enfermedades pues, pueden tener trastornos restrictivos, aunque no es excluyente, también pueden haber mixtos o obstructivos, y disminución o alteración de la difusión de monóxido de carbono, y lo que es digamos que la prueba de caminata de 6 minutos y todo eso, pues puede estar alterado en este tipo de pacientes, pero en aras del tiempo, lo que consideramos lo más importante para todos nosotros en el enfoque de estos pacientes son los hallazgos imagenológicos de la tomografía, ¿sí? Probablemente este es el punto crítico en el cual nosotros nos podemos enfocar para poder diferenciar un paciente de otro y poder de pronto hacernos una idea de cuál es el diagnóstico o inclusive los patrones radiológicos nos pueden definir el pronóstico del paciente. Entonces vamos a ir hablando para poder, como sabemos que este es como el punto clave más importante, entonces voy a tocar dos puntos rápidos en cuanto a las bases radiológicas para la interpretación de estas imágenes, y saber que nosotros pues en la interpretación de la tomografía de alta resolución tenemos que analizar lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Entonces aquí importante saber que este es el lobulillo pulmonar secundario, saber que aquí lo que vemos es el bronquio principal que va acompañado de la arteria, ¿sí? Por acá en la periferia encontramos siempre que va la vena, los septos interlobulillares. Estos son los septos, aquí está la región subpleural y este es el acino,
¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos esto, ya podemos empezar a entender, pues, cuando nos hablan, pues, de que hay un engrosamiento de los septos o cuando hay nódulos centrilobulillares donde van a estar, donde se pueden encontrar. Y digamos que esto en situaciones normales no debería de verse. Estos septos y demás son demasiado pequeñitos y en la tomografía de alta resolución no se deberían de observar a menos de que se empiecen a presentar enfermedades pulmonares intersticiales que lo que hacen es, por ejemplo, empezar a generar un engrosamiento en esta zona y entonces ahí se pueden empezar a notar. Entonces, lo que uno puede alcanzar a ver es que, digamos que si ustedes observan aquí, se alcanza pues de pronto a delimitar un poco lo que es este nodulillo, este lobulillo pulmonar secundario asociado pues a las estructuras que les estoy mostrando. Y con base en esto, en estas características básicas que debemos de conocer, entonces podemos también reconocer eh, algunas características patológicas que se pueden presentar en pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos, este es la trama broncovascular, ¿sí? Como lo vemos acá. Y entonces cuando alrededor de esta trama broncovascular hay alteraciones, hay virus merilado, hay consolidación, pues entonces nosotros podemos evidenciar de que se trata de alteraciones peribroncovasculares que se pueden presentar en este tipo de patologías. Adicionalmente, estos nodulitos que ustedes ven acá, nódulos peribroncovasculares que se pueden presentar. En el lobulillo pulmonar secundario, adicionalmente, pues se pueden presentar este tipo de manifestaciones como alteraciones en la atenuación de estas zonas que podrían hablar de atrapamiento aéreo, ¿sí? Hipoatenuación de estas zonas. Se pueden presentar bandas fibróticas, se pueden presentar lo que son los nodulillos o los nódulos centrilobulillares en árbol de gemación, se pueden presentar o que no tengan árbol de gemación como los ven acá en en el lobulillo pulmonar secundario, lo que es el vidrio esmerilado, ¿sí? Que es una alteración también en la atenuación pulmonar o la consolidación, como ustedes la ven acá. Entonces, son varias manifestaciones que uno puede ir identificando para poder encontrar las diferencias entre estas patologías. Otro punto importante que yo quería tocar antes de empezar a hablar específicamente de cada una de ellas, porque de pronto en esto hay mucha confusión, y es los patrones radiológicos. Entonces, resulta que existen tres patrones radiológicos que son los más frecuentes que vamos a encontrar en la práctica con respecto al enfoque de estos pacientes, y es el patrón de neumonía intersticial usual, el patrón de NINE o neumonía intersticial no específica, y el patrón de neumonía en organización. Este es el famoso NIU, este es el famoso NINE, y este es el famoso neumonía en organización o NO. Estos patrones radiológicos tienen unas características puntuales que, dependiendo de lo que nosotros encontremos, nos orientan más hacia una patología o hacia otra, y esto es como el punto clave del enfoque de estos pacientes. Pero algo importante antes de seguir es que, aparte de que son patrones radiológicos, la neumonía en organización, aparte de ser un patrón radiológico, también puede ser una entidad aparte. Cuando la neumonía en organización es una entidad como tal, se denomina neumonía en organización criptogénica o idiopática, como lo vemos acá. Sí, neumonía en organización criptogénica o idiopática. Y esto es una entidad puntual, eso es un diagnóstico específico. Sin embargo, hay otras enfermedades, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades del tejido conectivo, podrían manifestarse como neumonía en organización. ¿Listo? Lo otro es, lo mismo pasa con el NINE, ¿sí? Lo mismo pasa con este que es una entidad sin neumonía intersticial no específica, idiopática, pero también se pueden presentar en ciertas entidades que no sean la neumonía intersticial usual. Es un patrón radiológico que nos orienta cuando las características son muy específicas, nos orientan a que el paciente lo que probablemente tiene es una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Esto es un patrón muy asociado a lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, no necesariamente está relacionado 100% con fibrosis pulmonar idiopática. Es decir, el hecho de yo encontrarlo en una tomografía me puede hablar de que el paciente tenga fibrosis pulmonar idiopática, pero podría tener
algún otro diagnóstico, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad cuando está en fase fibrótica, aunque pues no es lo más común, como vamos a ver más adelante. Entonces, una vez hecho estas aclaraciones puntuales, vamos entonces a analizar la clasificación. Entonces, en las neumopatías intersticiales, las más importantes y de las que vamos a hablar en esta charla van a ser las idiopáticas, las neumonías intersticiales idiopáticas, las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a autoinmunidad y la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, de las idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática es una de las más importantes, la neumonía intersticial usual la neumonía intersticial no específica y la neumonía en organización, que si ustedes lo observan en esta clasificación, aquí estoy hablando de las entidades como tal, ¿sí? Fibrosis pulmonar idiopática, que su patrón radiológico es el NIU, la neumonía intersticial no específica, o sea, la entidad como tal, y la neumonía en organización criptogénica, que sería la entidad puntual. Entonces vamos a hablar de algunos datos de fibrosis pulmonar idiopática, saber que esto es una enfermedad crónica, progresiva, fibrosante del intersticio pulmonar, no tiene una mediación inflamatoria. Entonces aquí viene lo que hablaba al inicio. Estas enfermedades pueden tener un componente inflamatorio o un componente fibrótico o podrían estar combinados. De entrada, saber que la fibrosis pulmonar idiopática, como su mismo nombre lo indica, su principal componente es fibrótico, es decir, no hay una mediación inflamatoria y por ende los hallazgos tomográficos son principalmente de fibrosis y no tanto el hallazgo de vidrio esmerilado es un hallazgo principalmente de inflamación. Entonces, por eso es que en fibrosis pulmonar idiopática, vidrio esmerilado no es lo característico. Esta entidad pues es de etiología desconocida, principalmente afecta a adultos mayores, está limitada al pulmón, es decir, estos pacientes no es frecuente que tengan manifestaciones extrapulmonares y se define principalmente por hallazgos tomográficos e histopatológicos de lo que les explicaba previamente, de una neumonía intersticial usual en ausencia de una etiología diagnóstica para este patrón. Entonces, miren que como tal es un patrón específico que se asocia mucho a fibrosis pulmonar idiopática. Algunos datos rápidos en cuanto a la fisiopatología. En términos generales, lo que ocurre es que hay una susceptibilidad genética, hay unos cambios asociados al envejecimiento y hay unos factores medioambientales que terminan generando que, digamos que con la exposición prolongada, podrían generar que estas células epiteliales pulmonares empiecen a producir distintos factores de crecimiento, citoquinas, quimioquinas, que terminan atrayendo fibroblastos, estos fibroblastos y miofibroblastos a este espacio intersticial y entonces que terminan generando es que en este espacio intersticial, como lo vemos, pues esto es un pulmón normal, y en ese espacio intersticial lo que ocurre es que se empieza a llenar de todos estos fibroblastos y miofibroblastos y terminan generando una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con la fibrosis pulmonar idiopática? Esto es una entidad realmente muy sombría, es devastadora porque los pacientes tienen una mortalidad muy alta, como nosotros podemos ver en esta gráfica de la historia natural de la enfermedad. Después de que el paciente pues se le hace el inicio de los síntomas y se le hace el diagnóstico, estos pacientes pueden tener cierta evolución. Pueden ser que por ciertos desencadenantes o por exacerbaciones que los pacientes hagan, estos pacientes pueden tener una sobrevida muy corta, como 3 a 5 años, ¿sí? La sobrevida puede ser tan mala como desde el diagnóstico, desde 3 a 5 años, y estos son los que denominamos pues declinadores rápidos, pero adicionalmente, no necesariamente todos tienen esta misma historia natural. Hay algunos que pueden progresar en el tiempo sin tantas exacerbaciones y pueden durar, digamos, o pueden tener un curso lentamente progresivo, ¿sí? Más de 10 años. Entonces, digamos que el espectro de esta enfermedad habla de una sobrevida diferente dependiendo de las características clínicas del paciente. Pero en términos generales, saber que la sobrevida también está asociada a la edad, ¿sí? Se sabe que en pacientes menores de 50 años puede ser hasta de 116 meses, entre 50 y 60 años, 62,8 meses, entre 60 y 70 años, 27,2 meses, y vemos cómo entre mayor edad, mayor de 70 años, la sobrevida puede ser poco más de un año.
el enfoque del paciente con fibrosis pulmonar idiopática depende mucho entonces de las características clínicas del paciente, que más adelante les voy a mostrar un cuadro diferencial para que nos quede más claro y no enredar tanto el tema. Pero cuando nosotros tenemos, digamos, la sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, el punto más importante es entonces el análisis de los hallazgos tomográficos, ¿sí? Cuando pues no tenemos una potencial causa que nos explique las características del paciente. El hallazgo tomográfico, como yo les explicaba, es principalmente una neumonía intersticial usual, pero recordemos que la neumonía intersticial usual podría manifestarse de una forma definitiva, es decir, que tenga todas las características radiológicas puntuales de una neumonía intersticial usual, pero podría tener algunas muy puntuales y otras no tanto, o sea, que empiezan a generar como una dificultad en el abordaje. Por eso es que uno habla de neumonía intersticial usual definitiva o una neumonía intersticial usual probable, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el hecho, lo que les quería mostrar con esta tablita es que si yo tengo la sospecha de una fibrosis pulmonar idiopática y tengo las manifestaciones radiológicas de una neumonía intersticial usual, entonces yo puedo hacer el diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, aquí pues lo que hablan es que siempre apoyado en un equipo multidisciplinario, cuando los hallazgos radiológicos son indeterminados, o sea, tienen componentes de neumonía intersticial usual, pero también de neumonía intersticial no específica o en organización, es decir, empieza como a combinarse los hallazgos radiológicos, entonces allí es cuando tienes indicación el uso, por ejemplo, del lavado broncoalveolar, el uso de la biopsia transbronquial o el uso de la biopsia quirúrgica. El gol estándar y lo ideal es que la biopsia sea quirúrgica, o sea, abierta o de múltiples zonas para poder que tengamos un mejor rendimiento en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, hay algunas indicaciones de biopsia transbronquial, principalmente en pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, en pacientes ancianos que tengan mucha fragilidad. Y hay algunas técnicas como la criobiopsia, que también podría ser una opción para poder como reemplazar un poco la biopsia transbronquial que no tiene tanto rendimiento porque tiene una cantidad de material, ¿sí? Que es mucho más pequeña. Entonces, el hecho es que con esta biopsia nosotros ya podríamos hacer el diagnóstico o realmente tratar de analizar un diagnóstico alternativo. Entonces, lo que les mostraba, hay una categorización de las neumonías intersticiales idiopáticas y vemos que en la fibrosis pulmonar idiopática, vuelvo y repito, pues el patrón principalmente es el NEW. Entonces vamos a hablar un poco del NEW. Entonces, para no perdernos, estamos hablando de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que su patrón radiológico es la neumonía intersticial usual. Entonces, la neumonía intersticial usual, como vemos acá, tiene ciertas características puntuales. Los pacientes tienen un patrón de panal de abejas, ¿sí? Como lo vemos acá. Son múltiples quistes que se encuentran unidos y que forman el famoso patrón de panal de abejas. Lo otro importante es que estos pacientes hacen bronquiectasias por tracción, ¿sí? Entonces, estas bronquiectasias por tracción, como nosotros la vemos aquí, si la alcanzan a ver, estas bronquiectasias por tracción lo que hablan es que el paciente tiene marcada fibrosis que termina generando pues la tracción, y lo otro es la distribución específica de la enfermedad. Entonces, la característica de la neumonía intersticial usual es que tiene un gradiente ápico-basal, es decir, que el predominio de la enfermedad está ubicado en las bases pulmonares, ¿sí? Y no tanto, o respeta más lo que son las regiones apicales, y el compromiso basal es principalmente de panalización, de bronquiectasias por tracción, de reticulación, como lo vemos acá. ¿Sí? Esta reticulación, el paciente pues tenga bronquiectasias por tracción, el panal de abejas. Entonces, miren acá en esta gráfica es mucho más esquemática. Cuando nosotros vemos este corte coronal, vemos que la principal afectación son las bases pulmonares asociado a panalización, como ustedes lo ven acá en este esquema. Este es el típico esquema de panalización, gradiente apicobasal, principalmente en las bases, y con base en esto, nosotros definimos que el paciente pueda tener una neumonía intersticial usual definitiva, y para esto debe cumplir los 4 criterios. Entonces, el gradiente, que el predominio sea basal y de predominio subpleural, ¿sí?
las anormalidades reticulares, que tenga reticulación, panal de abejas con o sin bronquiectasis por tracción y que tenga ausencia de hallazgos en contra de neumonía intersticial usual, es decir, que empiece a presentar otro tipo de patrones radiológicos que no sean los que acabo de mencionar. Cuando el paciente no tiene panalización, cuando no tiene panal de abejas en esta zona, entonces nosotros ya hablamos de una neumonía intersticial usual posible. Entonces el paciente sí tiene predominio basal, tiene reticulación, no tiene otros hallazgos que sean sugestivos de otra entidad, pero no tiene panal de abejas, entonces uno se le empieza a caer un poco el diagnóstico radiológico y es cuando se habla de neumonía intersticial usual posible. Y cuando ya los hallazgos son incompatibles es cuando ya uno encuentra a ver que empieza a encontrar que los hallazgos son de otra entidad. Entonces, cuando ya no afecta las bases, sino que principalmente afecta el tercio medio o los lóbulos superiores, o cuando tiene mucha afectación peribroncovascular, como les mostré ahora, dónde era la afectación peribroncovascular, cuando el paciente ya tiene más características como más de inflamación, cuando ya tiene mucho vidrio esmerilado, cuando ya tienen micronódulos pulmonares o quistes parenquimatosos bilaterales o atrapamiento de aire que habla pues como más de compromiso de los bronquiolos, entonces probablemente ahí ya se habla de hallazgos incompatibles de una neumonía intersticial usual. Entonces, esto es lo más importante a tener en cuenta en el diagnóstico radiológico de esta entidad. Entonces uno lo ve aquí. Entonces, predominio basal, principalmente con panalización. Entonces, esta es una neumonía intersticial usual definitiva. Mientras que en esta vemos que el predominio sí es basal, pero no tiene bronquiectasias por tracción, tiene adicionalmente, pues sí tiene como características fibróticas de reticulación y demás, tiene los septos mucho más engrosados, pero no tiene panalización. Entonces, esta es una posible neumonía intersticial usual. Mientras que esta pues ya tiene mucho infiltrado peribroncovascular, ya no tiene afectación principalmente de las bases. Esta ya es más bien incompatible pues con una neumonía intersticial usual. Una vez tenemos en cuenta esto, vemos pues que este artículo que también publicado el año pasado nos muestra que el diagnóstico entonces lo debemos hacer específicamente con los hallazgos tomográficos de neumonía intersticial usual, pero también correlacionado con los hallazgos histopatológicos. Siempre tener en cuenta lo que les explicaba. Si el paciente tiene las características ideales más los hallazgos de una neumonía intersticial usual definitiva, pues el diagnóstico ya está hecho de una fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, cuando está probable o indeterminado, entonces hacemos uso de la histopatología y con ella podríamos tratar de definir si los hallazgos histopatológicos son de una neumonía intersticial usual. Entonces, con eso podríamos hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues si ya en la histopatología nos muestra que definitivamente los hallazgos son en contra de una fibrosis pulmonar idiopática, entonces pues tratar de buscar otro diagnóstico. Digamos que el grueso de la charla es como hablar del enfoque diagnóstico, pero me parece que queda incompleto no hablar de algunos puntos importantes del tratamiento. En términos generales, el manejo de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se basa en el uso de antifibróticos, principalmente el nintedanib, la pirfenidona. Ya ahorita les muestro un estudio importante en cuanto a esto. Y lo otro es manejo principalmente de soporte, ¿sí? Oxígeno suplementario, rehabilitación pulmonar, el manejo de todas las comorbilidades de estos pacientes o inclusive pues el manejo por cuidados paliativos. Y estar monitorizando pues a estos pacientes, inclusive pues hacer pruebas de función pulmonar cada 4 a 6 meses, estar analizando la progresión de la enfermedad pues con tomografías de alta resolución. Si el paciente hace exacerbaciones agudas, el manejo de elección son los corticosteroides. Miren que el manejo de elección digamos, de base del paciente no son los corticosteroides, son los antifibróticos y el manejo de soporte, mientras que si el paciente se exacerba, pues el manejo allí en agudo sí son los corticosteroides. Y en último, pues estos pacientes inclusive podrían tener indicación para trasplante pulmonar. Aquí quiero hacer un paréntesis importante y es que entonces sabemos que la fibrosis pulmonar idiopática es una entidad que se asocia con mucha fibrosis por lo mismo, por su mismo nombre y por la fisiopatología que les acabo de mostrar y por ende su principal tratamiento son los antifibróticos como acabo de mencionar. Pero otras entidades como la neumonitis por hipersensibilidad, las que están asociadas a enfermedades del tejido conectivo,
que podrían tener mucho componente inflamatorio, también podrían pasar al espectro fibrótico. Y es por eso es que la nomenclatura ha ido cambiando. Antes a muchas entidades se les hablaba de agudo, subagudo, crónico, y ya hoy en día se trata de hablar más es si el paciente tiene componente fibrótico o no. Y digamos que por este tipo de estudios y por esta evidencia creciente que ha ido saliendo, el año pasado, pues entre todas estas sociedades americana, europea, japonesa, latinoamericana, de tórax y demás, se reunieron para poder tratar de identificar y de definir cuáles pacientes que inicialmente eran inflamatorios han ido progresando a una fibrosis pulmonar. Y eso es lo que se conoce como fibrosis pulmonar progresiva o entidades fibrosantes progresivas. Y con base en eso, pues se definen que estos pacientes podrían entonces beneficiarse de algunas terapias y podrían beneficiarse de un estudio mucho más estrecho para poder tratar de definir el pronóstico de estos pacientes. Entonces, los criterios de fibrosante progresiva es que los pacientes pues hagan un empeoramiento de los síntomas respiratorios con el tiempo, que haya una evidencia fisiológica de una disminución o que haya una progresión en la enfermedad, principalmente con una disminución absoluta de la capacidad vital forzada mayor o igual al 5% en un año de seguimiento, o que haya una declinación de la DLCO mayor o igual al 10% en aproximadamente un año, ¿sí? Esos son los dos primeros criterios. Y lo otro es que haya evidencia radiológica de que la enfermedad está progresando principalmente pues con mayor fibrosis. Cuando el paciente cumple estos criterios, entonces podríamos hablar de que está fibrosante progresiva. Y entonces, dentro de las entidades que no son fibrosis pulmonar idiopática, las que más fibrosis tienden a producir son estas. Entonces, tener muy en cuenta las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide y esclerosis sistémica, muy importante, y las asociadas a exposición, principalmente la neumonitis por hipersensibilidad, que son como en términos generales las más grandes que les quería mencionar. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta misma sociedad define que para estos pacientes que cumplen estos criterios, entonces ya la terapia antifibrótica que hablábamos para fibrosis pulmonar idiopática también les sirve a ellos. Entonces ellos recomiendan que en estos pacientes también se podría utilizar el nintedanib. Y esto proviene de un estudio que se llama el estudio INBUIL. No voy a hablar específicamente de todas las características del estudio en aras del tiempo, pero en términos generales lo que hicieron fue analizar este nintedanib en pacientes pues con enfermedades pulmonares intersticiales y definieron pues que este medicamento podría ayudar a disminuir lo que es la declinación, la capacidad vital forzada a 52 semanas y por ende pues hoy en día se recomienda para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar fibrosante progresiva. Bueno, para hablar algunos datos de neumonía intersticial no específica, entonces pues es el patrón histológico más común de la enfermedad pulmonar intersticial asociadas a enfermedades del tejido conectivo, siempre en pacientes, principalmente esclerosis sistémica. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las más asociadas, pero en estos pacientes esta es el principal patrón radiológico. Constituye hasta el 14, el 36% de los casos de neumonía intersticial idiopática. Se presenta principalmente entre los 40 y los 50 años. El NINE idiopático tiene igual prevalencia entre sexos. No hay una asociación con el tabaquismo. Tiene una alta asociación con enfermedades del colágeno, principalmente esclerosis sistémica, las dermatomiositis y las polimiositis, el Sjögren y la artritis reumatoide. Entonces, las características clínicas de esta entidad, pues como digamos lo que les explicaba previamente, son muy inespecíficas, tos, fiebre, disnea, síntomas constitucionales que no nos ayudan a distinguir específicamente una de otra entidad. Y el hecho es que estos pacientes van a hacer lo mismo que les explicaba previamente, defectos ventilatorios de predominio restrictivo, con alteraciones en las pruebas de función pulmonar, principalmente pues en la difusión de monóxido de carbono, el predominio linfocítico en el lavado broncoalveolar, que ya les explicaba pues que depende de la entidad, del sitio en el que nos encontremos, y los hallazgos tomográficos importantes de la neumonía intersticial no específica. Entonces, son las opacidades en vidrio esmerilado parcheados o confluentes, ¿sí?
la consolidación parcheada, las opacidades reticulares, la pérdida de volumen, las bronquiectasias de tracción y el respeto subpleural en algunas oportunidades. Entonces, esas son como las características, los hallazgos tomográficos más importantes, pero hay que tener en cuenta que la neumonía intersticial, el NINE, puede ser de dos grupos importantes, que ya les voy a mostrar de qué se trata. Pero entonces, en términos generales, es lo que les expliqué, lo que les mostraba. Principalmente el hallazgo de vidrio esmerilado, ¿sí? Las bronquiectasias por tracción, como también, o sea, principalmente cuando es las características fibróticas o el NINE fibrótico, y los infiltrados peribroncovasculares, ¿sí? Como vemos acá, los infiltrados peribroncovasculares también son importantes en el NINE, pero todos estos hallazgos dependen del tipo de NINE que nos encontremos. Puede ser celular o puede ser un NINE fibrótico. Cuando la neumonía intersticial no específica se clasifica, o sea, pues la clasificación celular se caracteriza principalmente por opacidades en vidrio esmerilado, consolidación, bronquiectasias, detracción y opacidades reticulares. No presentan panalización principalmente. Mientras que las fibróticas, pues como su mismo nombre le indica, ya cambian estas manifestaciones principalmente inflamatorias a ya más manifestaciones fibróticas. Entonces, aquí ya el paciente sí tiene más panalización, puede tener panal de abejas, eh, principalmente microquístico, y estos pacientes pues adicionalmente tienen esa combinación entre vidrio esmerilado, bronquiectasias por tracción, infiltrado peribroncovascular y adicionalmente lo que es la panalización microquística. Entonces uno lo puede ver acá, ¿sí? Mucha bronquiectasia por tracción, una panalización microquística, y en el celular pues mucho infiltrado principalmente de vidrio esmerilado. Entonces, dentro de los hallazgos radiológicos de esta entidad, principalmente, pues, tiene una afectación de lóbulos inferiores, tiene anormalidades difusas en el 46%, importantes las anormalidades reticulares que están presentes hasta en el 87%, y lo otro es que esta entidad tiene una alta asociación con enfermedades del tejido conectivo. Entonces, ahorita, cuando hablemos de enfermedades del tejido conectivo, les voy a mostrar algunas de las características. Para avanzar, entonces, la otra entidad más importante que tenemos que conocer es la neumonía en organización, que, les repito, es una entidad por sí sola que se denomina neumonía en organización criptogénica, o también simplemente puede ser un hallazgo tomográfico de otras entidades o una entidad pues secundaria. Entonces, en términos generales, la neumonía criptogénica en organización pues es un proceso reparador del pulmón que lo que termina generando es que haya un proceso más bien consolidativo alveolar, que es lo que nos termina generando las manifestaciones clínicas y radiológicas de estos pacientes. Antes, esta entidad se denominaba bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, ¿sí? O BUP. Sin embargo, pues se dieron cuenta que en algunas oportunidades no necesariamente había bronquiolitis obliterante y había afectación de bronquiolos respiratorios, pero también de ductos alveolares, alvéolos, y no necesariamente en todas tenía que haber bronquiolitis obliterante, por lo cual pues este término quedó atrás. Se presenta principalmente en pacientes entre 50 y 60 años. La presentación es subaguda y esto es un punto importante. Son aquellos pacientes que llevan 2, 3 meses de síntomas respiratorios, tienen ciertas características que les voy a mencionar más adelante, y adicionalmente en la tomografía encontramos los hallazgos típicos que vamos a hablar. Entonces estos pacientes tienen síntomas constitucionales, tienen un cuadro sugestivo pues como similar a una gripa, tos, disnea, y de característica subaguda. Se presenta de 6 a 7 casos por cada 100.000 admisiones hospitalarias y una incidencia promedio anual de aproximadamente 1.1 por cada 100.000 habitantes. Entonces, esta neumonía en organización tiene dos presentaciones, como les explicaba. Puede ser idiopática, y a esto se le denomina neumonía organizada criptogénica, o puede ser neumonía organizada de forma secundaria, y esta es la que se debe a otras entidades como las enfermedades del tejido conectivo, infecciones, neoplasias, medicamentos, lesiones por radiación, broncoaspiración o inclusive asociadas a trasplantes de órganos.
Entonces, las características clínicas, y aquí les quiero resaltar puntos importantes. Se presenta en igual relación entre hombres y mujeres. No tiene una asociación con el tabaquismo. Si ustedes observan acá, se presenta más inclusive en personas sin tabaquismo. Entonces, esta es una entidad que no tiene esa relación y que las características clínicas pues son muy similares a las anteriores. Tener en cuenta que estos pacientes también pueden hacer pérdida de peso, entonces pueden hacer fiebre, inclusive son pacientes que inicialmente estuvieron tratados para una neumonía, no resolvieron y siguen con las manifestaciones clínicas. Después de 2 a 3 meses se siguen evidenciando los hallazgos tomográficos como los que vemos acá. Entonces los hallazgos tomográficos son principalmente tres características. Los hallazgos típicos de consolidación multilobar. Entonces, hay áreas de consolidación subpleurales y peribroncovasculares con broncograma aéreo y vidrio esmerilado, como nosotros vemos acá, o sea, peribroncovascular, hallazgos de consolidación, con el hallazgo pues que de broncograma aéreo, esto es el patrón típico, pero también hay patrones que también hacen parte de neumonía en organización, como la opacidad focal aislada, o sea, pacientes que están en estudio de un nódulo pulmonar solitario o de una masa pulmonar que se cree pues que de pronto sea más bien un tumor, y realmente cuando se hace la biopsia pues se documenta que se trata de una neumonía en organización criptogénica. Y la otra presentación es la infiltrativa. Entonces, les quería mostrar, este es el patrón de opacidad focal aislada, ¿sí? Pacientes que están en diagnóstico de una masa o en estudio y realmente es una neumonía en organización. Y lo otro es el patrón infiltrativo o fibrótico progresivo, en el cual pues ustedes pueden observar que el paciente tiene opacidades mixtas, tanto alveolares como reticulares y engrosamiento reticular. Y lo otro importante es que estos pacientes también pueden presentar lo que se conoce como el signo del halo reverso, y es básicamente una lesión en la cual hay una región central de virus esmerilado con una tendencia a la consolidación periférica, y esto pues, se denomina halo reverso. Y los hallazgos histológicos típicos o patognomónicos de esta entidad son los famosos cuerpos de Mason, que son estos fibroblastos asociados como embebidos en un tejido conectivo, son los hallazgos típicos. Entonces, en resumen, para ya avanzar en las otras entidades, puntos importantes, en la neumonía en organización, en el NINE y en la fibrosis pulmonar idiopática, pues que este está asociado a NIU, ¿cierto? Los puntos importantes, fibrosis pulmonar idiopática, más de ancianos, eh, la clínica es muy similar entre todas. Las imágenes radiológicas son típicas, específicas, como les expliqué previamente. Me interesaba mostrarles que la evolución de la neumonía en organizaciones subaguda, mientras que las NINE o la fibrosis pulmonar idiopática es más crónica, y lo otro es que en la clínica hay un punto importante, y es que la neumonía en organización no presenta hipocratismo digital, mientras que la fibrosis pulmonar idiopática tiene más asociación con hipocratismo digital y la NINE pues está intermedio, podría ser ocasional. Y lo otro importante es que la neumonía en organización responde muy bien a los corticosteroides, mientras que la fibrosis pulmonar idiopática tiene una mala respuesta a los corticosteroides y el NINE pues intermedio. Bueno, puntos importantes en las enfermedades intersticiales asociadas a trastornos del tejido conectivo. Siempre que nos enfrentamos a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial, tenemos que descartar enfermedades del tejido conectivo porque son muy frecuentes. Dentro de estas, pues siempre tener en cuenta artritis reumatoide, lupus, eritematosos sistémicos, las miopatías idiopáticas inflamatorias, el Sjögren y la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo. Eh, digamos que hay que tener en cuenta las características clínicas con las cuales se nos está presentando cada paciente para poder tratar de hacer el enfoque específico de estos pacientes y saber que, digamos que estos pacientes se presentan principalmente con una neumonía intersticial no específica, o sea, los hallazgos tomográficos de neumonía intersticial no específica, exceptuando principalmente la artritis reumatoide, que la artritis reumatoide se presenta principalmente como una neumonía intersticial usual. De resto, pues principalmente es neumonía intersticial no específica.
Entonces, los más importantes de todos los que les mencioné previamente son esclerosis sistémica, artritis reumatoide, las miopatías, dermatomiositis, pilomiositis y el Sjögren. Hay un punto importante que quería hacer como el contexto, la claridad sobre estas enfermedades pulmonares intersticiales, y es que resulta que en términos generales habían pacientes que presentaban enfermedad pulmonar intersticial que tenían características de autoinmunidad, pero que el paciente no cumplía los criterios de clasificatorios para la enfermedad para la enfermedad reumatológica específica. Entonces, se denominaba la literatura como que estos pacientes tienen enfermedad pulmonar intersticial como con un sabor, así lo denominan específicamente como con un sabor de autoinmunidad, y se les fue inclusive definiendo como enfermedades del tejido conectivo indiferenciado, enfermedad del tejido conectivo de predominio pulmonar. Sin embargo, esto no fue bien aceptado por la comunidad científica, y por eso en el 2015 salió este consenso en el cual definen el famoso IPAF, ¿sí? El IPAF son las neumonías intersticiales que tienen características de autoinmunidad, ¿sí? Neumonías intersticiales con características de autoinmunidad. Y básicamente lo que quiere decir esto es, o surgió para describir a aquellos pacientes que tenían una enfermedad pulmonar intersticial, que tenían características clínicas, serológicas y morfológicas pulmonares, que hablaban de una enfermedad autoinmune, pero que el paciente no cumplía los criterios reumatológicos para la enfermedad autoinmune en específico. Entonces, este es el famoso IPAF, y esto habla de un espectro entre tener la enfermedad, es decir, por ejemplo, tener un paciente que llega con ya tiene un diagnóstico específico de una artritis reumatoide y llega con una enfermedad pulmonar intersticial, pues esto es un paciente que está caracterizando una enfermedad pulmonar intersticial asociada a su enfermedad reumatológica de base. Mientras que en el otro punto del espectro, pues está el paciente que no tiene ninguna característica clínica, ni serológica, ni por ningún lado, pues, de autoinmunidad. Y ahí está en la mitad los pacientes IPAF, que son los que tienen algunas características, pero que no definen en una enfermedad específica del tejido conectivo. Entonces, es la confluencia de todas estas características clínicas donde aparece el IPAF. Y para esto se definieron estos criterios clasificatorios, pues que básicamente no me voy a detener, sino saber de qué existen. Y básicamente habla de dominios clínicos, que el paciente tenga características clínicas como no sé, manos de mecánico y demás, las características serológicas y las características morfológicas de la tomografía, por ejemplo, neumonía intersticial no específica, ¿sí? Importante esto. Entonces, dentro de las manifestaciones de estos pacientes, pues lo que siempre hacemos en el enfoque clínico de los pacientes, analizar el paciente con qué se nos está presentando, si el paciente viene con un síndrome seco, si tiene un rash eritematoso a nivel pues de la cara, si tiene Raynaud y todo esto, que estas son las manifestaciones reumatológicas que pueda tener el paciente, hacerle todo el perfil del examen físico, los perfil básico de serológico, y adicionalmente pues todos los paraclínicos inmunológicos puntuales. Importante en los hallazgos radiológicos que en la esclerosis sistémica, solamente para mostrar esto, en la esclerosis sistémica se presenta más la neumonía intersticial no específica, igual que en las miopatías, igual que en el Sjögren, igual que en el LES, igual que en las del tejido conectivo, y la única que tiene una característica diferente es la artritis reumatoide, que se presenta más con neumonía intersticial usual. Algunos puntos es que estas enfermedades, pues si ustedes lo ven, parecen mucho a las anteriores, pero tienden a tener unas diferencias, y es que estas tienden a tener más afectación de lóbulos pulmonares superiores y anteriores con panalización, ¿sí? Entonces, podría tener mucha panalización, lóbulos pulmonares superiores, anteriores, y en muchas oportunidades se respeta también la pleura, y eso también como que habla más de autoinmunidad, pero en términos generales es la confluencia de los hallazgos clínicos y radiológicos. Y por último, para hablar rápidamente, nos queda la neumonitis por hipersensibilidad, saber que esto es una enfermedad asociada a exposición de un antígeno existen muchos antígenos desencadenantes que pueden ser distintas proteínas, distintos de origen animal, vegetal y demás, y que estos pacientes pues tienen una fisiopatología puntual, lo mismo con una predisposición genética a ciertas proteínas, ya sea del medio ambiente, pues de animales y demás, que terminan generando la proliferación a nivel pulmonar.
Entonces, para el enfoque de los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad, rápidamente es el análisis del antígeno que le esté generando la probable enfermedad. Si identificamos el antígeno, los hallazgos tomográficos puntuales que sean típicos de neumonitis por hipersensibilidad, con esto hacemos el diagnóstico. Si no tenemos un hallazgo tomográfico típico, entonces hacemos el uso de lo que es el lavado broncoalveolar, lo mismo que previamente habíamos hablado en las otras entidades, y el hallazgo histopatológico de neumonitis hipersensibilidad. Con eso podríamos hacer el diagnóstico. Puntos puntuales en cuanto a o puntos específicos en cuanto a los hallazgos tomográficos, saber que estos pacientes tienen más nódulos centrilobulillares, ¿sí? Como ustedes lo ven acá, nódulos centrilobulillares, atrapamiento aéreo, por eso ven estas áreas negras, estas áreas más oscuras, vidrio esmerilado y lo que se conoce como el patrón de tres densidades, ¿sí? El patrón de tres densidades lo que habla es que el paciente tenga vidrio esmerilado, zonas de atrapamiento aéreo y zonas de pulmón normal. Estas tres densidades son muy típicas de neumonitis por hipersensibilidad, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Zonas de diferencias en la atenuación de las tres densidades. Y en términos generales, para hacer el diagnóstico de estos pacientes, pues lo mismo, analizar todas las características imagenológicas para tratar de definir si está más a favor de una neumonía intersticial usual que hable más de fibrosis pulmonar idiopática, o si tiene todas las manifestaciones radiológicas que les acabo de hablar, por ejemplo, el patrón de tres densidades, que habla más de una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Y esto es un espectro muy grande, pero aquí ustedes lo pueden ver cómo él varía dependiendo de las características clínicas que tenga el paciente. ¿Por qué es importante el hallazgo radiológico? Porque cuando el paciente tiene, por ejemplo, una fibrosis pulmonar idiopática, pues ya vimos que el pronóstico es muy sombrío, y en la neumonitis por hipersensibilidad, cuando no tiene fibrosis, el pronóstico es bueno, pero cuando el paciente ya tiene, por ejemplo, panalización, entonces el pronóstico es igual que o peor que una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, por eso el hallazgo tomográfico es muy importante, y ustedes lo ven acá. En neumonitis por hipersensibilidad con panalización, el pronóstico es muy malo. Y el tratamiento de estos pacientes se basa en quitar el antígeno, utilizar corticosteroides, ¿sí? Y utilizar inclusive ahorradores de esteroides, inmunomoduladores, azatioprina, micofenolato, mofetil, y en caso tal, el trasplante pulmonar es lo último que le queda a estos pacientes. Aquí, para mostrar, ya para ir terminando, es que la mayoría de los tratamientos lo único que han demostrado es mejoría o disminución en la declinación de la capacidad vital forzada y la LSO. No hablan pues mucho de mortalidad en términos generales para todos estos medicamentos. Y mostrarles, en resumen, ya la última diapositiva, mostrarles que para la mayoría de las enfermedades, el tratamiento se basa en inmunomoduladores, en corticosteroides principalmente, micofenolato mofetil, azatioprina, glucocorticoides, pero para la fibrosis pulmonar idiopática los glucocorticoides no, y principalmente los antifibróticos. Y bueno, abro el espacio para las intervenciones. Muchísimas gracias, doctor Jefferson.